Sí, profesor, sí, gracias, gracias. Bueno, ¿en qué íbamos? En ese comentario que cada vez que yo estudio la Biblia y la abro y la leo, me doy cuenta que esto es una invitación a que nos abramos mucho más, de mente y de corazón, de prácticas. No que nos volvamos sincretistas ni nada de eso, no. Tengamos identidad, pero la identidad de Jesús, la identidad de las primeras comunidades que eran abiertas. Acuérdense que el Papa nos está hablando de sinodalidad, de caminar juntos. Y ese caminar juntos, estos días nos dan una charla muy interesante, un miembro de una iglesia anabautista o menonita, y él decía cómo la iglesia quiere o necesita abrirse a otras realidades que tal vez no nos estamos acercando. Es decir, vamos con la gente a los grupos de evangelización, de catequesis, primera comunión, jóvenes, misas carismáticas, todo eso, pero eso es dentro de nuestro núcleo. Y no nos hemos abierto suficientemente a otras realidades que están ahí, que nos están cuestionando, que nos están desafiando, de nuestros niños, con todas esas crisis que hay del bullying, por ejemplo, con los hogares que también están viviendo otras realidades, donde papá y mamá trabajan y dejan a sus hijos solos todo el día, ¿sí? Son una serie de realidades que estamos invitados a verlas. No pensemos que todo el mundo va a estar dispuesto, igual que nosotros lo estuvimos antes, por ejemplo, para ir al catecismo cada 8 días y juiciositos, no, porque hoy las realidades educativas son diferentes, ¿ven? Vuelvo y repito, no se trata de relajarnos, sino de hacer una propuesta acorde con nuestro contexto y nuestra realidad, que seguramente, como lo dijo el sínodo de la evangelización ya de hace unos años, que salió toda esta línea del nuevo directorio de catequesis y salieron las exhortaciones del Papa, del anuncio del Evangelio, necesitamos hacer nuevos caminos. ¿Por qué? Porque son nuevas realidades. ¿Por qué? Porque somos nuevas comunidades, nuevos jóvenes, nuevos adultos, nuevos papás. Yo soy un papá tradicional, porque ya mi edad me lo exige por formación. Pero los papás de hoy día que tienen 20 años, 25 años, son muy diferentes. ¿Cómo anunciamos a ellos y cómo construimos comunidad con ellos? ¿Ven? Entonces son una serie de elementos. Bueno, metiéndonos ya en el tema de hoy, pues recuerden que hace 8 días hablamos un poco de conceptos, de fundamentación, de historia y de texto bíblico, porque no podemos separar la historia del texto, tiene que ir unido. Hoy vamos a hablar un poco de instituciones. Eso de las instituciones parece contradictorio con lo que yo les estoy diciendo. Y yo les podría decir, sí, porque el judaísmo se institucionalizó, igual que después el cristianismo se institucionalizó, ¿sí? Ahora, si lo vemos desde un lado negativo, pues diremos, no, pues las instituciones no sirven porque asfixian. No, tenemos que verlas desde el espíritu. Es decir, desde su intuición, desde lo que hacían a favor de la comunidad y lo que proponían a la comunidad. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer como una especie de diálogos. Yo no voy a ser muy meticuloso, sino a mostrar horizontes, que eso es lo que quiero hacer en el curso. Realmente, los libros que ustedes están leyendo son buenos. Por ahí hay otro material que las hermanas le van a dar un libro. Si quieren saber de instituciones del Antiguo Testamento, desde la familia, la escuela, el rey, la monarquía, los santuarios, todo eso, ahí ese libro les va a... No lo estamos escuchando. Profe, disculpe, silenció el micrófono. Cerró usted su micrófono. Alguien me silenció, no quieren que hable. Díganme, si no, pues me voy a tomar merienda mejor. Bueno, ¿ya me escuchan? Voy a compartirles. La cuestión es que hoy estoy con tableta porque desde mi computador no pude dar la clase porque estamos con otros colegas y hace 8 días, 15 días fue un poco difícil.
Voy a compartir pantalla, ustedes me confirman, alguien que esté ahí admitiendo a los que van entrando, por favor. Voy a compartir, acá estoy mirando ahora desde dónde se comparte. Un momento. Ahí está. Creo que no me va a dejar. Hermana María del Socorro, ¿estás ahí? Sí, sí, profesor, sí. Vamos a hacer una cosa porque parece que acá no me lo deja enviar. Entonces yo te voy a enviar ya para que tú me abras el correo y por favor que te voy a enviar y abras la presentación de PowerPoint. ¿Te parece? Sí, profesor. Listo. Entonces, un segundito. Eso no nos vamos a demorar mucho. Sí, porque resulta que... Bueno. Preciso, al otro lado están en clase de francés, imagínense qué tal nos confundamos y resultemos hablando francés acá. Listo, hermana, ya se lo envié, ya es solo abrirlo. Entonces les decía que vamos a hablar de instituciones. Nos podríamos preguntar cuáles son las instituciones y en ese sentido yo veo como una serie de mezclas, por así decirlo. Por ejemplo, en la antigüedad, la principal institución antes de la monarquía era los jueces, por ejemplo. ¿Sí ven? Los jueces, en la época de los jueces fueron muy importantes. Incluso si nosotros miramos la época de Moisés, ¿recuerdan cuando Moisés tenía mucha tarea, estaba todo el día ocupado y llegó su suegro? ¿Alguien recuerda el nombre del suegro de Moisés? Jetro le dijo, hombre, ¿usted qué le está pasando que todo el día dele a esto de las juicios y juzgando gente? Y dijo, no, es que no tengo tiempo. Y él le dijo, mira este consejo que te doy. Tú encárgate de los asuntos más complejos y nombra personas idóneas que se encarguen de juicios menores, pequeñas discusiones entre hermanos, cosas así. Y ahí nacen los jueces. No nacen en la época de los jueces, nacen realmente en el desierto, en la experiencia del pueblo de Israel. ¿Ven? Segundo, Moisés, ¿de qué tribu es? ¿Cuál es la tribu de Moisés? Son hebreos. ¿Cuál es la tribu de Moisés? ¿Cuál es la tribu? Son 12 tribus. La tribu de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Leví. Es decir, ¿qué era él? Leví. ¿Un qué? Leví. Por tanto, ¿era un qué? Sacerdote. Un sacerdote. Y les pregunto, ¿Moisés celebró el culto alguna vez? No. ¿Quién lo celebraba? No, nunca. Aarón. Aarón, que era su hermano. Entonces, ¿sí ven? Aunque Moisés era de la tribu levita, él, de Aarón, él no hacía el ejercicio sacerdotal, lo hacía su hermano. Por tanto, Moisés es una figura, puedo decirlo así, que representa o funda el sacerdocio sin ejercerlo. Ya van dos. Tercera, Moisés también dice el libro del Deuteronomio que era un qué, además de legislador, sacerdote, era qué, un profeta. Pero él hizo profecía, en cierto modo no, al modo profético no. Entonces sí ven que en el Sinaí, digámoslo así, en la experiencia del desierto, es donde se proyecta el nacimiento de todas las instituciones. Es allá. No quiere decir que nacieron necesariamente en ese contexto, sino que el texto bíblico, la experiencia del pueblo de Israel, quiere mostrar los orígenes más allá de la misma intervención humana. Quiere mostrarlos en el encuentro con Dios, ¿sí? Hay un tema interesante, el último, la última institución, la Torá. La Torá como libro, pero también sobre todo como experiencia de
de obediencia, de seguimiento de Dios. ¿Ven? La Torá, ¿dónde nace? ¿Dónde la reciben ellos? En el Sinaí. En el Sinaí. ¿Y qué dice un autor como Jean Louis Esca? Si la Torá se hubiera recibido en la monarquía, no hubiera servido porque habría que cambiarla según el rey. Mire lo que está pasando en Colombia. Quieren cambiar leyes y modificar y la disputa es que si eso son ley ordinaria o ley estatutaria, porque son leyes humanas. En cambio, lo que es del Sinaí es divino, es eterno. ¿Ven cómo es una lógica muy interesante que quiere dar un elemento fundacional a lo que se hizo en el Sinaí? ¿Sí? ¿Y por qué murió Moisés? Una pregunta un poco malintencionada. ¿Por qué creen ustedes que Moisés murió sin entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? Podría decirse que por la vivencia verdadera de la experiencia de Dios que se cultivó a lo largo del desierto, pues él Sí, la vivió. pero ¿no crees que todo el esfuerzo de Moisés ameritaría que Dios le diera como recompensa entrar y pisar la tierra prometida? No fue así precisamente. No. No. Y lo que escribió uno de Ameritaría ustedes, lo que escribió uno de ustedes, porque dudó. Esa es la interpretación que se da cuando golpeó la roca, la golpeó 2 veces, incluso según una tradición dice, no había ni que golpearla, pero la golpeó porque dudó, y 2 veces es más duda. Y por eso Dios dijo, ninguno de los que salieron de Egipto va a pasar a la tierra prometida, ninguno. No pasó ninguno, solo Josué y solo Caleb, ellos 2. De resto, todos murieron en el desierto, ¿ven? Pero hay otra explicación que me parece muy interesante, lógica, y es que si Moisés pasa a la tierra prometida, él seguiría siendo legislador, ¿ven? Y seguiría modificando la Torá, en el caso de la interpretación, de la enseñanza. En cambio, la Torá pasa sola, como el único medio de encuentro con Dios, de santidad, ¿sí ven? De plenitud del pueblo de Israel. Entonces, eso es muy llamativo. La Torá se convierte en la institución principal para ellos. Con los sacerdotes, cuando se instaura el culto en época davídica. Bueno, de eso vamos a ir hablando unos elementos. ¿Ven? Entonces, miren cómo es interesante pensar eso de las instituciones. Nosotros las pensamos, no, es que aquí tenemos la Iglesia Católica, que es una institución sólida, el Vaticano, ojo, sí, pero miremos más atrás. ¿Cómo es cómo nace, cómo se configura, cómo se hace sólida en su experiencia? ¿Sí? Y acá tenemos que pensar en el Evangelio. Yo decía un poco en tono burlesco, algunos, no, ¿y usted por qué no estudió en Roma? Yo dije, no, gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar en donde nació la fe, en Jerusalén, punto. Y les digo así, en la iglesia madre, Jerusalén, no Roma, pero Roma es de donde se expande todo, ¿sí? Entonces, es buscar las raíces de nosotros, es eso lo que les quiero decir, busquemos las raíces, ¿bien? Entonces ya aquí la hermana nos está presentando, el título es Tradiciones judías, rituales y cultura. ¿Por qué? Porque esa sería como la perspectiva. Nosotros debemos ver las instituciones no como algo normativo, estructurado, hermético, cerrado, sino como algo que se vive, que se celebra, que se siente en comunidad, ¿sí ven? Y ver cómo hay una cultura que se forma en torno a eso. Hay unos elementos que, vuelvo y los repito, no los hemos trabajado suficientemente, y por ejemplo es lo que llamamos la iconografía cristiana, los símbolos del cristianismo. Claro, ustedes catequistas dirán, no, pero es que los símbolos, los sacramentos, el agua, la luz, la Eucaristía, etcétera. Sí, pero el cristianismo tiene muchísimos más símbolos, representaciones que tienen mucho valor cultural y litúrgico. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Alguien de ustedes recuerda el primer símbolo eucarístico que se conoce en una pintura, como una especie de un ícono que se encontró en Canadá? Pez.
Un pez. Un pez, por ahí vamos, ¿qué más? ¿Qué críos? Es una canasta con 2 peces y con unos panes. ¿Sí ven? ¿Qué representa? El texto de la multiplicación. Y lo que usted dice, acaban de decir, el famoso Ygdis, que traduce pez para nosotros, tiene un significado que es, y la Y es Jesús, Gios, ¿cierto? Gios, Jesús, Cristo, Christos, la Tau es Dios, Jesús, Salvador, Soter. Entonces, si ven lo que la palabra pez puede significar, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Y esa era la clave de ellos. Acuérdense las catatumbas romanas, cómo se identificaban. El credo, ¿cómo nació el credo? ¿Como una recitación dominical? ¿Creen ustedes eso? ¿Qué opinan? Fue en respuesta a herejías, ¿no? No. Pues sí, pues bueno, lo que uno ha un poco escuchado nace de las confesiones personales de fe de los primeros cristianos, pequeñas frases que... Son pequeños credos comunitarios, más que personales son comunitarios, pero el credo es un símbolo para identificarse entre un cristiano y otro cristiano por las persecuciones. Entonces ellos tenían que saber el código que era el credo, ¿sí? Y si lo sabían es porque era de la comunidad y podían mostrarle dónde estaban escondidos y dónde celebraban. ¿Sí ven? Entonces el credo tiene un significado social, llamémoslo así, comunitario muy fuerte. Y pensemos el domingo cuando el Padre nos dice, levanten la mano, o nosotros ya instintivamente nos ponemos la mano, la levantamos. Yo cómo estoy sintiendo ese significado comunitario, eclesial del credo. Y cómo estoy sintiendo a mi comunidad, al que está al lado mío. ¿Sí ven? Entonces ahí es donde se nos ha invitado un poco desde la lingüística y desde la sociología, desde todas estas ciencias, a resignificar, ¿cierto? A resignificar, porque nosotros no podemos vivir un rito o un signo solo desde el pasado si no lo actualizamos. Acuérdense que la celebración, ¿sí? La Eucaristía, por ejemplo, es un memorial, pero no es solo una repetición, sino que la Eucaristía es una actualización del misterio salvífico. Entonces ahí los catequistas, por favor, es la actualización. ¿Sí? No es solo sentarnos allá en la cruz y en la última cena, sino eso cómo se actualiza. Por eso es anamnesis. Es una memoria que se vive hoy. No se vuelve a crucificar a Jesús, no, sino que es actualizarla para la comunidad. Entonces ahí tiene unos efectos eclesiales muy bonitos, ¿sí? Muy sociales. Bueno, entonces vamos a meternos acá. Segunda presentación, por favor. Sigamos, hermana. Esas tradiciones yo he tratado no de mencionarlas todas, como les digo, está el sacerdocio, están otros. Se nos fue Sor María del Socorro. Sor María del Socorro. Listo. Listo. Entonces pasemos el otro, por favor. Listo, eso. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a hablar de unas tradiciones bíblicas. En primer lugar, ojo, no vamos a tocar un tema. ¿Sí me escuchan bien? No, voy a esperar que pare el puente, que va a parar la... Que pare el tráfico vehicular. Ya, llámalo. ¿Ya paró? El micrófono abierto. Gracias. Muy Cierren sus amable. micrófonos.
Señor lo bendiga, Bien. lo proteja de todo mal y peligro. Amén. Bueno, entonces Amén. miren las que yo les voy a proponer. Yo les voy a proponer unas muy interesantes que ya les digo no son todas. Primera tradición bíblica que me parece supremamente interesante porque el Nuevo Testamento la asume también, son las del profetismo y lo que llamo acá el deuteronomismo. ¿Sí? ¿Qué es profetismo? ¿Qué es el profeta? ¿Quién es el profeta? Esas son preguntas que se han hecho nuestros exégetas, los biblistas, los sacerdotes, los catequistas, los teólogos, ¿cierto? Las hermanas religiosas se hacen la pregunta, ¿qué es el profeta? ¿Quién es el profeta? ¿Cierto? Bueno, pero entonces también hay un tema muy interesante acá. No vamos a tocar el tema de qué es la profecía porque ya la hemos estudiado y después podemos hacer un curso sobre profetismo que son muy bonitos esos temas, muy profundos, y es en relación con la Torá. ¿Cuál es la relación que hay entre el profeta y la Torá? Entonces lo primero ya yo lo expliqué. El profeta es el garante de la Torá que fue dada por Dios al pueblo mediante Moisés en el monte Sinaí. Entonces, por eso ustedes ven en la Biblia hebrea, en segundo lugar está el profeta, o lo que llamamos los profetas, los Neviim, después de la Torá, que es lo primero. ¿Ven? Es la base. Y los profetas están en segundo lugar porque hay una relación directa y estrecha entre el profeta que hace cumplir la Torá, hace cumplir, exige que se cumpla la Torá, ¿sí? Eso es lo que manejamos tradicionalmente. Esa es la perspectiva. Profetas garantes de la Torá, de la ley, que es anterior. Pero miren que no es la única postura. Es la que conocemos, pero no es la única. Hay una postura muy interesante ya de 1800 y mediados de 1800 hasta mediados de 1900, primero con un gran personaje llamado Wellhausen Julius, que él es el padre de las hipótesis del Pentateuco. Él dice, no, el profetismo no es posterior a la Torá, el profetismo es anterior a la Torá. ¿Por qué es anterior? Porque miren ese texto tan bonito que yo les puse acá. ¿Alguien lo puede leer? Donde dice los profetas, la que está en comillas. ¿Alguien puede leerlo? Los Los profetas profetas En la religión impulsores de la individual. religión individual y ética fueron traicionados por el sistema legalista ritual del primer judaísmo, responsable de la forma final del Pentateuco. Un hombre conformaba con saber que estaba haciendo lo que prescribía la ley y no se preocupaba por su utilidad. Con la Torá, la religión se convirtió en algo que tenía que ser enseñado. El papel de la religión fue, esencialmente, el papel de la ley. Fue la ley la que le dio a la religión judía su carácter propio. El judaísmo tiene una fisonomía totalmente diferente a la de la antigüedad hebrea, tanto que es difícil incluso captar algún parecido. Muy bien, esto es bastante novedoso, no sé si lo habían escuchado, pero no es novedoso porque lo hayan dicho hoy o ayer, sino ya tiene 200 años que lo han dicho, sino porque nos hace percibir algo muy interesante y es cuál es la relación que tienen los profetas con Dios. Si es a través de una ley escrita o es a través de una mirada ética y una mirada espiritual. ¿Sí ven? Eso es muy interesante pensar ese elemento. ¿Cómo? Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Principalmente lo vimos en los últimos evangelios dominicales, cuando Jesús pone, digamos, a reflexionar a los oyentes en relación con la Torá y les dice, está escrito,
les han enseñado, les han dicho, pero yo les digo, ojo, porque la ley la convirtieron en un instrumento de simplemente obediencia ciega, de conformismo y para justificar muchas prácticas que se alejan de la ley original. ¿Cuál caso pone ahí el Evangelio de Mateo capítulo 5? El de la famosa ley del Corbán, que si tú ofreces al altar una ofrenda, una limosna, quedas exento de ayudar a tus padres. Y Jesús cuestiona eso. Está escrito, no matarás, pero yo les digo, no es no matar solamente con un arma, con un instrumento, es todo aquel que ofende, todo aquel que agrede. ¿Ven cómo es de interesante? A mí me impacta mucho. No es que Jesús sea un peleón y viene a revolucionar todo, no. Es que Jesús viene a ayudarnos a encontrar el sentido de lo que está hecho, de lo que está dado. ¿Cuál es el sentido de la Torá? Y por eso les dice, ustedes se han afanado por leyes que asfixian, pero que no liberan del espíritu original, ¿sí? Que no nos ayudan a encontrarnos. Esto que está aquí escrito, que ustedes ven, eso ya estaba dicho en 1850, ya lo dijeron. ¿Ven? Y acá están los personajes que ellos dicen, hubo una traición. ¿Por qué? Porque los profetas, ellos tenían una fe en Dios. Eso es lo que se llama monoteísmo como tal. Creer en ese Dios, ¿sí? Pero la fe en ese Dios los llevaba a ellos a algo práctico. Eso práctico es lo que llamamos justicia social, ¿sí? Aunque la justicia social hoy día la podemos entender como la necesidad de suplir al pobre sus necesidades, ¿cierto? Lo que como ser humano necesita. Por ejemplo, los subsidios de gobierno mensuales, ¿sí? Eso se puede entender como justicia social. Pero en la Biblia no es solo eso, ¿sí? Cuando hablamos de los profetas de la justicia social, estamos entendiendo es desde la mirada de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden el capítulo 3 del Éxodo, cuando Dios le habló a Moisés en la zarza. Es muy bonito, uy, qué bonito. Pero Dios le dijo algo muy interesante. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído sus clamores y he decidido bajar a rescatar a mi pueblo. Eso es justicia de Dios, eso es justicia social. Ver, escuchar y bajar a la condición de su pueblo para liberarlo, no para dejarlo pobre. Aunque hay un tema interesante que hoy día a mí me hace pensar mucho. No es que el pobre siga siendo pobre, es que hay que liberarlo de sus ataduras, incluso la dependencia, el pecado, desde el aspecto religioso. Entonces, por eso ese monoteísmo de los profetas lo traducían en un monoteísmo ético, es decir, en prácticas de solidaridad, de justicia, vuelvo y digo, de amor y de fe. Críticas como las del profeta Oseas, que les decía, sus sacrificios son vacíos, no tienen sentido. Y por eso esa frase del capítulo 6, versículo 6 de Oseas, alguien que lo busque, ya que tienen toda la Biblia en la mano, y lo lean. Oseas 6:6. Dice, ¿Quién lo encontró? ¿aló? Juan Guillermo. Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Eso. Más claro no canta el gallo, ¿cierto? Y ojo, eso no quiere decir que los profetas iban en contra del culto. No. Esa es una diferencia con muchos que hoy día, hablando del ser liberacionista, eso dicen, es que nosotros no necesitamos hacer culto, ni ir a misa, ni nada de eso. No. Ellos no fueron en contra del culto, sino del culto vacío. El culto que no llevaba al encuentro con Dios, que era superficial o aparente, ¿sí ven? Mecánico, y que no comprometía con el pobre, con el necesitado.
Entonces ahí tenemos Amós, Oseas, Miqueas, hasta Isaías en su primer libro nos habla de eso. Hay un tema que pues ya es mucho más de discusión y es un ejercicio que para algunos de ustedes que les guste leer mucho y tengan tiempo para leer, léanse estos profetas que les mencioné: Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías, Sofonías, Nahum, Habacuc. O sea, casi los profetas anteriores al exilio. Por eso les digo, el que no tenga otra cosa que hacer, yo sé que podemos hacerlo de a pocos. Y hacer un rastreo de cuántas veces estos profetas mencionan a Moisés, por ejemplo. Cuántas veces estos profetas hablan de la Torá, como ley escrita, como libro. Y sorprendentemente, les adelanto, la respuesta es, no los mencionan. Casi no mencionan ni a Abraham, porque no los conocieron. Lo cual quiere decir que la perspectiva de la Torá como libro, ojo, como libro, como este conjunto, es posterior al exilio, posterior, como libro, ¿sí? Lo que pasa es que antes había colecciones orales, tradiciones orales legales, que eran las que le daban soporte a esa fe de los profetas y a la ética de la comunidad. ¿Ven? La Torá como conjunto de 5 libros es posterior. Algunos la datan en el año 400 a.C. ¿Ven? Mientras que a Moisés lo estamos ubicando en el año 1300, no ya tan lejos, sino más acácito, 1300. Y la época monárquica, David en el 1000, ¿ven? Josías en el año 620 es cuando encontró el rollo. Eso lo encontramos en el segundo libro de los Reyes. Ahí fue cuando encontraron el rollo, año 620. ¿Ven? Entonces, ahí hay una cuestión muy interesante. No es para decir ahora entonces la Torá no existió antes, no. Había tradiciones orales sobre la ley que se transmitían oralmente, pero como conjunto escrito es posterior. Ahora, eso lo dice el judaísmo, no lo dice un cristiano católico. Ellos consideran que el libro los cerró, es decir, le cerró una serie de prácticas muy libres que tenían como judaísmo. Por eso les invito a que el libro que van a recibir de Roland de Vaux les muestra cómo era el judaísmo primitivo con los santuarios locales antes del templo. Porque así era el judaísmo, no judaísmo, el yavismo, la fe en Dios era diferente. Y luego del exilio se cierra a lo que llamaremos judaísmo. Y después del año 70, ya después de Cristo, sufre otros cambios de los cuales les hablaré más adelante. Bien, yo sé que de pronto algunos tengan dudas, entonces quisiera, hermanas, si le damos un par de preguntas para 2 personas que nos quieran hacer algún comentario. Sí, profesor. Bueno, escuchamos. ¿Tiene alguna duda o algo que podamos aclarar un poco mejor? No sé si Sadit Bisbal decía algo de que ella comenta en el chat de que todo esto nos lleva a repensar la educación en el aula entre estas 2 dinámicas, coacción o liberación. No sé si Sadit quiere comentar un poquito, ampliar el comentario. Sí, claro. Fantástico. Sí. Fantástico. Es que mientras que escuchaba al profesor hablar de la ley, cómo la ley funcionaba para que se diera la libertad, reflexionando en el texto que la compañera nos leyó, pensaba en eso, en cómo a veces las normas establecidas dentro de una institución pueden llevar realmente a la liberación de un estudiante o a la coacción o a la no conversión incluso. Replanteaba eso de cómo a veces también podemos ser tradicionalistas o casados con una forma de proceder y realmente no estamos logrando el objetivo primero, que sería dar a Dios. Sí, eso es lo que quería comentar. Muy bien, Sadit. Sí, y vuelvo y le repito, aquí no se trata de que vamos a barrer todo ya, sino cómo reflexionamos eso que nos ha sostenido y cómo
yo lo diría así, el Evangelio nos desacomoda y nos ayuda a pensar, no, oiga, yo la verdad como que me estructuré tanto que me olvidé ya del Evangelio, porque Jesús me invita a repensar los profetas, Jesús me invita a repensar la ley. Eso es lo que él dice, yo no vine a anular, vine a dar plenitud y cumplimiento. ¿Ven? Un nuevo tema de los profetas, sí, Blanca. Es muy interesante, a mí me gusta el profetismo, pero ojo, es que el profetismo no es solamente el que hace del lorito mojado que va diciendo, repitiendo, no. El profeta tiene un criterio también, y el criterio es su fe, su convicción y su espiritualidad, y eso es lo que lo lleva a actuar también. ¿Ven? Claro, eso lo llamamos testimonio. En la expresión de Wellhausen se llama monoteísmo ético. Esa es la expresión que él usa y es muy interesante. Bien, hay un libro que yo, si quieren leer un poco más elementos teóricos, reflexionarlos, luego se lo enviaré también a la hermana, me lo recuerda. Bien, ahora, un segundo elemento para cerrar esto. Los profetas, no quiero decir todos tampoco, porque hay unos que están muy vinculados al culto, al sacerdocio, ¿ven? Están unidos desde esta perspectiva laica, a una corriente llamada deuteronomismo, que son la historia deuteronomista. Cuando ustedes leen el libro del Deuteronomio, ustedes ven que el Deuteronomio nos habla de las fiestas, nos habla de la peregrinación, del sentido de la ley que nos hace felices, que nos lleva a cumplir a plenitud lo que Dios ha prometido a su pueblo, que los hace realizarse, que les da una tierra. Si ven, son varios motivos. Ese deuteronomismo marca todo lo que llamamos, desde el libro del Deuteronomio hasta el segundo libro de los Reyes. Incluye Josué, Jueces, Samuel. Bien, son 9 libros. Y le da un tinte muy interesante a la palabra en cuanto que nos muestra una apertura menos meticulosa a la ley como sacerdocio, culto, sino más bien a la ley como motivación de encuentro, de comunidad, de sociedad solidaria y sociedad creyente. Bien, hay unos temas ahí bastante interesantes. Y pensemos que eso muestra también la debilidad del pueblo que es culpable por la destrucción de Jerusalén. Por eso yo pongo acá en paréntesis el becerro de oro. Recuerden en el capítulo 32, 33 y 34 del Éxodo, es hermosísimo ese bloquecito donde se muestra cómo hay una reflexión del pueblo que no ha recibido la ley y ya la está incumpliendo, sin recibirla, porque Moisés había subido a recibir las tablas, que son 2 piedras con símbolos. Es un testimonio. Y cuando va escuchando, estos están enfiestados, hicieron un becerro con los aretes de oro que sacaron de Egipto, esta gente se descarrió y se pusieron a hacer una fiesta en honor a Yahvé. Ojo, porque ahí hay muchas controversias. Entonces la mirada deuteronomista hace ver que el pueblo peca, porque se aleja de Dios. ¿Sí ven? Incumple sus compromisos. Entonces eso muestra también un poco esa debilidad humana, pero también la necesidad de aceptar esa falla. Por eso hacen un ciclo de pecado, castigo, porque el castigo es la destrucción de Jerusalén, las invasiones de los enemigos, las sequías, etcétera. No castigo de Dios, sino ese efecto del pecado de ellos. Súplica en la cual ellos piden a Dios otra vez y Dios les da salvación. Eso es lo que muestran los libros de los jueces. Ahí en los jueces cada uno tiene el mismo ciclo. Pecado, pecado del pueblo, castigo, había invasiones, conflictos, súplica y salvación. Los jueces se ven en parte como Mesías, como salvadores. Entonces, todo el Pentateuco y los libros de los históricos tienen eso. ¿Listos? Vamos al segundo tema. Ya tenemos una institución que es el profetismo y la corriente de deuteronomismo. Esa es la más interesante para mí. Estas son un poco, más estáticas. Segunda es el sacerdocio y el yavismo. En el sacerdocio, ¿qué vemos? Ya lo habíamos explicado hace 15 días. Las famosas teologías optimistas, es decir, Dios no nos va a abandonar.
Dios está con nosotros, entonces ¿para qué nosotros nos vamos a preocupar? Pero sí nace como una necesidad. Para que Dios no nos deje más, otra vez, tenemos que ser muy estrictos en el cumplimiento de la Torá. Pero la Torá se complementa o se agranda con el culto. ¿Qué quiero decir yo? Es muy probable que las leyes de pureza ritual no hacían parte de esa Torá profética, sino que para darle validez, por ejemplo, el libro del Levítico no es propio del Sinaí, pero en la narrativa completa teológica está en el Sinaí. ¿Sí ven? Es por eso. El Levítico es muy propio del posexilio. Cuando regresan de Babilonia, reconstruyen el templo, ahí es donde salen todas las leyes del Levítico y es posible que debamos leerlo de esa manera, pero se remonta como toda institución al Sinaí. Bien, aquí ¿qué vemos? Nosotros decimos la teología yavista, cuando mencionan a Dios como Yahvé, pues el protestantismo lo llama Jehová, algunas Biblias, es Adonai, para el judaísmo es el nombre. Algunos dicen, es que esa es la más antigua, y está en el primer capítulo, en el segundo capítulo del Génesis, donde dice que no había llovido y que Dios no había creado nada porque no había agua. Bueno, ese segundo relato que llamamos yavista, al parecer no es el más, o sea, es el más reciente. Y toda la teología yavista es un reclamo a esa cerrazón que hay en la teología sacerdotal. Acuérdense, en el libro de Levítico dice que Israel es un pueblo elegido, separado y santificado. Bueno, nosotros decimos pueblo de Dios, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pero había un riesgo, cerrarse, volverse una cajita de cristal, y nosotros somos los buenos y los que están allá afuera, yo estoy acá en una oficina de vidrio, los que están allá afuera son malos, ¿sí? Ese fue el riesgo. Entonces, al parecer la teología yavista es una crítica, en cuanto que nos ayuda a ver que hay que abrirnos a los demás. Muestra a Dios con rasgos humanos, que camina, que con su mano sostiene, que con su mano protege, que habla, ¿sí ven? Y muestra un Dios que también está cercano. Entonces, esos rasgos es lo que se llama universalismo. Jesús, sería la pregunta que creen, ¿es más sacerdotal, más deuteronomista o yavista? ¿Ven? Jesús es universalista. Jesús es más de ese espíritu de la fe abierta, de la fe plural. Acuérdense cuando dice Mateo 28, vayan por todo el mundo, anuncien a todos el evangelio, ¿sí? A toda criatura, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Universalismo. Jesús no dice seleccionen la gente, a los más blanquitos, no, a todos. Ya otra cosa es quién acepta, eso es otra cosa, pero el anuncio es para todos. Bien, entonces ese tema vale la pena. Ojo, aquí luego vemos al final del Pentateuco cómo también esa tradición sacerdotal quiso meter su mano. Primer relato de la creación es desmontar esos dioses mesopotámicos como el sol, como la luna, el agua, que es un elemento litúrgico también de oración, la luz, que es la que se prende para iniciar la liturgia judía. Entonces, en medio de unos rituales mesopotámicos se quiere mostrar la liturgia judía, y por eso ahí sale un tema interesante, es el del séptimo día. No es el documental de Caracol, sino que es el valor que tiene el Shabbat, del cual hablaré un poco más adelante. Y también mete otros temas, por ejemplo en el Éxodo, el pacto con Noé, donde se les dice, ahí está el arco iris, ese es el signo, pero cuando sacrifiquen, no coman la sangre de los animales, porque la sangre es la vida y es de Dios. Si ven, ahí ya hay un elemento sacerdotal que va privando bastante, va cerrando. El pacto con Abraham, cuando le dice Dios, coge un becerro, un cabrito, una paloma, pártelos por la mitad exacta. Claro, ellos no tenían pesos ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que ese pacto es de igualdad entre Dios y el pueblo. La mitad es la parte de Dios y la mitad es la del hombre. Hoy nosotros no manejamos eso. No, es que Dios está allá arriba y yo acá abajo.
¿Sí ven? Dios me exige mucho porque yo debo dar de mi parte, pero Dios es más generoso, ¿sí? Aquí ese pacto de gratuidad es parte de este elemento. Diferente al pacto del Sinaí, donde Dios es el Señor, el Rey, y el pueblo es el vasallo que se somete y obedece. Y no es que vaya en contra de ese principio, pero hay diferencias en la mirada del pacto. ¿Sí ven? Ahí los pongo a reflexionar bastante. Jesús nos habla del pacto abrahámico. Bien, bueno. Y luego un culto que es vacío e ineficaz, como lo dije con Oseas, que nos muestra una mirada más bien de apertura. Y por eso los invito a que retomen en esta cuaresma Mateo 5 al 7 y se confronten, no ya con la Torá judía, sino con nuestra vivencia cristiana católica. ¿Cómo yo estoy viviendo esos principios? ¿Cómo estoy viviendo esa ley de Jesús? Que se cuestiona también desde Pablo. Pablo también ayuda a cuestionar eso. Tercera institución, las corrientes sapienciales. De esa no hemos hablado mucho. Entonces, ¿qué vemos acá como contextos? Después de la edicto de Ciro y después Darío, cuando Persia, por ejemplo, vuelve, da el permiso de volver, viene la cultura griega, el helenismo del cual hablamos hace 15 días. Entonces, ¿qué pasa acá? Con el helenismo hay nuevos contactos culturales y uno de esos es lo que llamamos la filosofía. Pero aquí, más que hablar de filosofía, hablamos es del contacto sapiencial, que es fruto de la profecía propia de Israel, que también lo hay fuera, Marí, Egipto, Canaán, y la experiencia de esa sabiduría, filosofía que está fuera. ¿Sí ven? Entonces aquí se configuran los libros sapienciales. Yo les invito a que se lean con esta idea de apertura, de reflexión con los otros, con los pensamientos corrientes, el libro del Eclesiastés o Coelet, porque ese libro nos muestra cómo nosotros, desde dentro de nuestra comunidad judía, también tiene su perspectiva de Dios y su manera de ver la vida, ¿sí? No es pesimista, es una mirada a la esperanza y a la reflexión del por qué esto, por qué compro, por qué gasto, por qué miro, por qué olvido, por qué etcétera, por qué selecciono, ¿ven? Es el por qué, ¿cierto? Y entonces ahí nos daría esas miradas en contacto con la cultura griega. Eclesiastés. Segundo, hay una base muy bonita en los libros sapienciales y es la famosa teología de la creación. Y por eso los remito a que leamos de nuevo, estudiemos Laudato Si, porque es que hay una teología de la creación muy especial como base. Si Dios crea todo bueno, ¿por qué el hombre destruye? Ah, porque es que en el Génesis 1:28 dice que Dios les dio todo y les dijo, crezcan, sometan, multiplíquense, vuelvan nada. No, ahí el texto no dice nada de eso. Aquí nos interesa encontrar nuestra posición en la tierra, en el planeta, en la naturaleza, en la creación. Descubrirnos criaturas y a la vez cómo conservamos este ambiente donde yo hago parte y no soy el que domina, soy el dominado. Ejemplo, miren cómo estamos ahora. Cambio climático, y eso no es solo efecto del hombre, es que la Tierra también se mueve, tiene sus cambios, tiene sus miradas, sus formas de ver esto que está pasando y reacciona. Es un ser vivo, lo llaman así ahora en esas miradas. Entonces, es como aquí hay una perspectiva ecológica muy interesante en los libros sapienciales, más para los profesores y catequistas. Y por último, ver que en eso hay una ley que está inscrita en el corazón del hombre, en su experiencia, y que nosotros podemos descubrirla. ¿Sí ven? Ya no es en la lectura solo del libro y que dice que no matarás, que tal, sino en la experiencia humana. Hoy en las noticias yo todas las mañanas trato de ver 5, 10 minutos, media hora. Uy, ¿cómo así que un señor se fue a jugar a una cancha de tejo acá en Bogotá, es famoso eso en Cundinamarca, Boyacá, y salió peleando con unas gentes y se fueron hasta la casa y con los tejos que juegan mataron a la mamá, mataron al hermano y al papá no sé si se murió, lo dejaron gravísimo. ¿Sí ven? Aquí eso es lo que está fallándonos, ese sentido de la vida, de la creación. Y ese es el llamado del Papa también cuando hablamos de ecología integral. ¿Listos? ¿Comentarios de estas dos instituciones? Sí, buenas tardes. Yo tenía una duda
también respecto al papel del templo en estas diferentes tradiciones bíblicas, porque precisamente en la actividad que se nos propuso, pues se nos propuso escoger un texto y yo escogí uno que va relacionado con el templo, pues con Jesús y cómo echa pues a los mercaderes del templo y todo, y también me surgía esa duda en, pues alrededor del templo se movía la vida judía, entonces cómo esas tradiciones influyen directamente también en esa perspectiva del templo que tenían. Muchas gracias. Bien, hermana Camila. Entonces, claro, aquí, aquí hay otras cosas de teología que son muy bonitas, muy especiales, o que no es que estemos echando el templo al suelo tampoco y decir el templo no sirve, no. Aquí hay una teología base que son dos elementos. Uno, el lugar donde Dios reside, ¿sí ves? Donde Dios habita, porque es el lugar del encuentro. Pero no lo escogió el hombre, es Dios es el que escoge ese lugar. ¿Ves? Ahí hay toda una, eso se llama, perdónenme como lo digo porque esos son nombres técnicos de la exégesis, ideología del templo, ideología. ¿Dónde comenzó? En la creación. Ahí comienza a prepararse el templo. Diría yo un poco, dándole un cierre un poco muy fuerte, muy estricto acá, que todo el Pentateuco plantea la necesidad del templo y la explica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes, sí, pero es que eso es panteísmo. Y ellos son monoteístas. Entonces Dios debe estar residiendo en un lugar. ¿Sí? La creación es su obra. Por tanto, no es la expresión de Dios únicamente, es expresión de Dios, pero como realidad y relación, pero no como lugar de encuentro, que es lo que hacen otras religiones naturalistas, otras religiones sin templos, sin cultos, ¿sí? Es muy válido eso, Bahá'í y todo eso, el budismo y todo. Pero desde nuestra mirada judeocristiana, el templo es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. ¿Ves? Entonces son esos dos elementos, desde la creación y luego como esa ideología que va ayudando a preparar a través del Sinaí, porque allí es donde Dios le manda a Moisés construir la tienda del encuentro. ¿Se acuerdan? El arca que llevaban, y ese es el lugar que simboliza a Dios y su encuentro con Él. ¿Ven? La nube, la presencia de Dios, son una serie de motivos, se les llama así teológicos, exegéticos, que nos ayudan a ver cómo en la tienda con la cual caminaba el pueblo, que simboliza la presencia de Dios, se concretiza en un templo, y es el que construye Salomón. Léete, hermana, la entronización del templo por Salomón, y verás cómo él hace toda esa mirada teológica histórica, cómo Dios se quería ser presente desde siempre, pero que solo hasta ese momento se preparó el templo. Y cuando Jesús lo purifica proféticamente, mesiánicamente, él dice, tomando a Elías, un profeta radical, mi casa será llamada casa de oración, lo cual quiere hacer ver que realmente había cambiado. Y en lo que te digo de los profetas, léete el libro de la fe nace la exégesis, así se llama, del que le voy a enviar con la hermana a ustedes. Ahí dice, es esa perspectiva de que no se critica el culto, sino la forma como se está haciendo. Y quizá eso fue lo que vio Jesús, ¿cierto? Una manera muy solemne, pero poco creyente. Y eso es un cuestionamiento para nosotros. ¿Listos? ¿Qué otra inquietud? Profesor, a mí me impacta la relación en los israelitas entre el culto y los sacrificios. Especialmente porque, digamos, las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios formaban parte de las leyes y el culto. Y ya luego cuando uno entra al Nuevo Testamento y en nuestra fe, que ya el Señor nos hace un llamado, ya no quiero sacrificios, ya no quiero holocaustos, ya no quiero... Entonces es como si en el fondo también existiera la idea, hay que bajarle al culto, o vivir otra forma de encuentro con el Señor. Sí. Quería poner el punto ahí porque siempre me ha parecido importante eso. Eso es muy bueno, Patricia, porque
digamos que Israel ha vivido sus procesos en la época bíblica, ¿cierto? En su historia. Ellos eran nómadas, eran pastores. Y los ritos de los pastores son ritos de protección, con la sangre. Entonces, ahí la Pascua, capítulo 12 del Éxodo, es un rito. Ahí no nació el ritual, no. El ritual es posterior, pero ya se había hecho desde antes, desde que un pastor se protege, lo hace con sangre. Así como nosotros por catolicismo a veces cuando hay lluvias, tormentas duras, quemamos un poquito de ramo del Domingo de Ramos. Díganme si no lo hacemos así. O prender la vela de la Pascua. Eso lo hacemos, el cirio. Entonces son prácticas que nosotros llamamos sacramentales. Pero el ritual judío es el soporte de ellos. Es una institución. El culto es una institución. Y la ley es otra institución. Ahora, yo creo, aquí, yo no sé, estamos un poco en clases de formación y yo puedo rasgar un poco en que me digan ese profe si es herético, ¿cierto? Pero es que en el Juan capítulo 4 le dice Jesús a la samaritana, viene un día en que a Dios no se le rendirá culto ni en este monte ni en este otro, ni en Garizim ni en Jerusalén. Y otros dicen, no, sí, es que eso es una referencia a la destrucción de Jerusalén. Sí, pero aquí hay otra mirada que tú, Patricia, está bien que nos lo invites a hacer. Es que si nuestro culto no tiene espiritualidad, no tiene nada. Yo puedo darle culto a Dios en una montaña, sí, ir a hacer un rosario allá, a veces hay cosas muy bonitas, hacer una meditación. Y miren que acá también yo estoy pensando mucho que nosotros como creyentes que somos, no necesitamos hacer yoga, meditación trascendental, respiración, control de no sé qué vainas, porque Jesús nos enseña cómo hacer la espiritualidad. ¿Y cómo es? Contemplando, viendo la naturaleza, viendo al otro, atendiendo sus necesidades. Yo digo, agachándonos, dando la mano, multiplicando el pan. ¿Ven? Eso es la forma de nuestra espiritualidad. Entonces no necesitamos poner música de fondo, cerrar los ojos, no, porque eso no es nuestra forma, es el evangelio. Entonces el culto debe ser también vivencial en ese sentido, con la espiritualidad, ¿sí? Ahora, es pensar un poco en la fracción del pan. ¿Qué significa para las primeras comunidades? Ahí hay otro tema de desarrollar en otro curso muy interesante. Bien, seguimos entonces. La profesora Blanquita quería decir algo. Adelante, profe. Bueno, pues me emociona al escuchar lo último prácticamente porque yo me basé en la tarea, pues mi base fue la mujer samaritana. Y lo que uno dice, claro, a mí también me encantó porque realmente esa discusión que tuvieron, esa pelea y ese odio fue precisamente porque no se iba a orar en el templo, sino que ellos querían en otro lugar, pero se estaban acercando a Dios. Y Jesús, ¿cómo los acepta, no? ¿Cómo los quiere? ¿Cómo los anima de la forma tan especial cuando le recibe el agua a la samaritana? Los otros quedan sorprendidos, los apóstoles. Entonces, para uno también relacionarse, integrarse con personas que son de otras costumbres religiosas, pero amantes de nuestro Señor Jesús, para muchos también quedan sorprendidos al ver cómo se relaciona uno y es uno incluyente, pero es el seguimiento, es el amor que Jesús también quiere que nosotros hagamos, pero sin ser también lo que usted también nos está mostrando, que no seamos holísticos, ¿no? Estoy aquí, allá y no vale. La seguridad, ¿cierto? Sí. De la fe. Mira, ahí hay algo interesante, Blanca, y todos ustedes. Nuestra fe es plural, o sea, acuérdense lo que dice San Pablo, la unidad en la diversidad, la unidad en la diversidad. Y me haces pensar, por ejemplo, yo estudié antropología en el Instituto Misionero allá en Medellín hace unos 20 años, y era bonito, todos los días la misa era, una vez la hacían los indígenas, otra vez los afros, y ellos tienen unos actos penitenciales hermosísimos, con sal, con agua, y otros dirán, no, eso es brujería, no, son sus expresiones de fe, porque son el contacto con la naturaleza, la tierra, ¿ven?
Otros hablarán de frutos, las misas africanas, quien ha ido a misiones, las hermanas, cuenten cómo es una misa africana. 3, 4 horas, llevan frutas, comen. Entonces, eso es interesante que veamos que nuestra fe, si bien es muy rica, no es cerrada, es muy abierta, pero también debe recoger expresiones de hoy, de nuestros jóvenes. Debemos hacerlo. Yo creo que casi nosotros yo ya soy muy viejo, mírenme esa barba que me estoy dejando crecer para parecerme un chivito. Es porque ya nosotros no estamos atentos a ver lo que los jóvenes quieren expresar y no se lo estamos dejando hacer. Hay que orientarlos, acompañarlos, sí, ir de camino, acuérdense lo del Papa, ir de camino. Pero si no los dejamos tomar la iniciativa, se nos acaba esto. ¿Ven? Se nos va a acabar. Entonces, ellos son los que van a generar nuevas expresiones. ¿Se acuerdan lo que dijo el Papa Juan Pablo II con lo de los 500 años? Una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. Con eso digo todo. Ardor, espiritualidad, métodos y expresiones. Eso hay que hacerlo. Bien, y yo sé que ya lo están haciendo las hermanas, por ejemplo, que son especialistas en catequesis, que lo reflexionan mucho, están abriendo el camino. No nos detengamos. Ustedes, profesoras, profesores, catequistas, animadores, papás, mamás, hagámoslo. Pero no inventemos. Está ahí, está ahí. Jesús dice, es que no se dan cuenta. Bueno, listos. Tradiciones interpretativas. Estas son más interesantes también. No, mentiras, todo, es que todo da gusto. Bueno, entonces aquí hay algo muy relacionado con el texto, ¿cierto? Volvamos a ubicarnos. Hablamos de la Torá, ¿cierto? Hablamos de la Torá, los profesores comprometidos, claro. Torá, Neviín y Ketubín. Ley, profetas, escritos. Entonces, la ley no solo se transmite, ojo, no solo se transmite, la ley se interpreta, la ley se actualiza y la ley se celebra. O sea, el texto escrito, llamémoslo así, porque es que, acuérdense, posexilio se cierra en un libro que son varios libros, libro en plural, bibloi, libros. Pero entonces, después del exilio en Babilonia, nacen una serie de miradas, llamémoslas rabínicas, de los maestros, y esas se condensan en 2 líneas. La primera línea se le llama la línea Hagadita o Agadita, como lo ven ahí la H, Agadá. Agadá es un término que viene del verbo nagad, nagad, N-A-G de gato, A-D de dedo, nagad. ¿Qué significa narrar? Contar. La hermana María Socorro dirá, esa es la especialidad de mi hermano, el profesor siciliano. Él se especializa en eso, narrar. Porque lo primero que hay en este contexto es contar la fe, dialogarla, volver la experiencia, no porque se ha vuelto inventada, vuelvo y repito, sino porque se ha vivido y luego se convierte en narrativa para compartirla, dialogarla y celebrarla. ¿Ven cómo es de bonito? Entonces la Agadá es toda la literatura que nos está hablando de la manera de vivir la fe, la Torá, en el caso del judaísmo, que estamos hablando del judaísmo, por medio de leyendas, parábolas, anécdotas, proverbios. Es todo lo narrativo. Incluso, si nosotros miramos un poco el Pentateuco, la Torá, que es la esencia del judaísmo, la Torá no son solo leyes, son narraciones. Voy a ponerles el caso más abierto que hay. Bueno, ya les di uno, el ejemplo de Noé y el arco iris y el comer carne sin sangre. ¿Sí ven? Eso es una agadá, eso es una narrativa. Pero da una ley. ¿Cuál es la ley? La ley. No pueden comer animales con su sangre. Esa es la Torá.
ley, norma, principio, pero está con una narrativa. ¿Ven? Segunda que me gusta mucho es la de Abraham, capítulo 18 del Génesis, que nos habla de los 3 personajes. ¿Alguien quiere leer ese texto? Ya les voy a decir qué tantos versículos. Génesis, capítulo 18, versículos 1 al 6, al 8. Génesis 18. Dios en la promete. escena de Néstor, Mamre. gracias. Estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día, levantó los ojos y he aquí que había 3 individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda y recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies, y recostados bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, y responderéis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor nuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. También el 6. Abraham se dirigió presuroso a la tierra, a la tienda donde Sara, y le dijo: apresta 3 arrobas de harina de semolá, amasa y haz una torta. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso, y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche, junto con el becerro que había enderezado, y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido. Hasta ahí, hasta el 8. Listo, Sí. ya. Muchas Entonces, gracias. miren, aquí es muy interesante porque esto es una narrativa, llamémosla una agadá, nagad, es una narración. ¿Qué pasa en esa narración? Que llegan 3 personajes, no vamos a hacer la exégesis, que es la Santísima Trinidad, no vamos a centrarnos en la mirada narrativa, judía, hebrea. Entonces, esos 3 personajes los recibe Moisés, primero está debajo de un árbol. No es solamente que uno está en la costa ya debajo de una mata de coco esperando que le caiga el coco, sino que los árboles tienen un carácter sagrado en el contexto bíblico, en la antigüedad. Es un árbol sagrado. Ahí hay una primera enseñanza acá. Segundo, cuando él los recibe, les lava los pies, les da agua. Eso se llama una norma de hospitalidad que está en la Torá. Tercero, cuando les dice quédense y les doy almuercito, les doy comida, como pasa cuando uno va a misiones, entonces él les manda a hacer pan o gasas de pan y manda a preparar, ¿qué? ¿Alguien recuerda qué manda a preparar? Una torta. Abraham. Una torta. El pan. Después del pan, ¿qué manda a preparar? Hacerlo. Un chivo o una oveja. ¿Cómo? ¿Cómo la manda a preparar? Adobarla con hierbas. ¿Qué más? ¿Cocinarla en qué? Cocinarla con hierbas. Cesarla. ¿En qué la cocina? Al fuego, cocinarla al fuego. ¿En qué? ¿En agua? Un horno. No. Ahí hay un detallito. Asada. ¿No lo miramos? Asada, pero ¿con qué? Tomó queso fresco o leche y el ternero Con leche. sí, con leche. Con leche. Cuajada. Ojo, eso es una prohibición del judaísmo. La ley de la Torá dice: no cocinarás un cabrito con la leche
de su madre, o sea, en leche, no se puede hacer cocinar en leche, eso está prohibido. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué Abraham lo hizo? Entonces la respuesta simplona es, pues Abraham lo hizo porque todavía no le habían dado la Torá escrita, ¿sí ven? Entonces eso es Agadá, es cómo a partir de las narraciones podemos enseñar principios de la ley. Eso también en catequesis creo que es muy interesante esa narración, lo que está pasándole a nuestros niños, jóvenes, a las familias, cómo eso se vuelve, bueno, cómo eso se hace narración para contarlo, pero cómo ahí descubrimos una ley, un principio, y es lo que hace Jesús con las parábolas. Las parábolas no son solo cosas bonitas, ay, Jesús sí que habla bonito, son enseñanzas legales también, que ayudan a vivir una nueva manera de ser creyente, de ser persona, ¿sí ven? Entonces, es para que le pongamos atención. Agadá. Entonces, esto se ve en la literatura judía tradicional. Ya ahorita le responda a quien preguntó. Y la segunda corriente son dos. La primera es la tradición agadita y la segunda se llama la tradición halaquita o alaquita con H. Halak es el verbo, halak, H-A-L-A-K, halak, que significa caminar, caminar. Entonces miren cómo es interesante que la tradición halaquita del verbo marchar, caminar, conducirse, son todas esas reglas, esas decisiones relativas a lo ético, a lo jurídico, a lo puntual que lleva a la realización pues del individuo y de la comunidad. Y son cosas estrictas en el judaísmo, por ejemplo, que la mujer con menstruación no podía entrar al santuario, debía purificarse, que si uno tocaba a un muerto no podía tampoco hacer culto porque debía purificarse, ¿ven? Entonces, la Agadá tiene que ver con las narraciones y la Halaká tiene que ver con las leyes que se encuentran en la Torá. No matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre. ¿Ves? Son leyes puntuales. Entonces Halaká está en paralelo con Agadá, porque son las dos. Y las dos maneras, las dos corrientes, las dos tradiciones nos ayudan a nosotros a comprender la integridad de la Torá. ¿Sí ven? Por eso lo aplico de esta manera en el Evangelio, porque esto debe llevarnos al Evangelio. En los Evangelios no solo vale lo que Jesús enseña, también lo que Jesús hace. La enseñanza se refuerza con los relatos de milagro, con las narraciones, pero las narraciones también adquieren sentido con la enseñanza de Jesús, con las doctrinas, con los discursos. Ojo que eso es muy interesante. Bien, acá creo que esto les da ideas también para sus trabajos que están haciendo, descubrir halaquitas o tradiciones halaquitas o agaditas en los textos del Evangelio. Bueno, pregunta uno de ustedes que si yo tengo la Agadá, hay la Agadá, pero la Agadá, ojo que también se entiende como el Passover o el ritual de la Pascua, la narración de la Pascua. Solo que yo tengo un librito muy bonito que conseguí en Jerusalén y está en inglés y en hebreo. Es como de muy bonito, es un libro viejito, un gruesito, hecho todo bonito con dibujos. Pero eso se consigue y tengo uno, la Agadá de Pascua, se le llama así. Pero también hay halaquitas, hay lo que llamamos la halaká o los midrash también, que son la forma como se traduce todo esto. Yo les hablaré del midrash en otra clase. Los midrash son halaquitas o agaditas. Con eso les doy la explicación. O son halaquitas o son agaditas. Y les hablaré de ello más adelante. Bien, bueno, Jesús cuando está en el capítulo 5 al 7, por eso la tarea de leerlos, nos ayuda a revisar esto. Halaká y Agadá. Están escuchando, yo les digo. Eso es pura interpretación halaquita y agadita. ¿Listos? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿O inquietudes también? ¿Ninguna? ¿Seguimos, hermana? Bueno, Sornelli, ¿vas a decir algo? No, perdón, tengo No, tranquila, no. No, bien. Bueno, sigamos. Vamos a dar un salto grande. ¿Por qué?
porque todas estas tradiciones se fueron acuñando, todas en época posexílica, casi hasta la época de Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de los esenios en Qumrán? Hablamos de los macabeos, de los hasidín, los antepasados de los fariseos, y cómo allí también nacieron tradiciones interpretativas. Por ejemplo, los pecher o pecharín que están allá en Qumrán son interpretaciones de la escritura, son tradiciones también. ¿Sí ven? Los rituales de purificación, baños rituales se les llama, donde 5 veces al día tenían que bañarse, o cada nada ellos se habían vuelto escrupulosos, había que bañarse. Recuerden el Evangelio de Juan cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Nosotros lo leemos como un acto de servicio, ¿sí? Pero aquí hay más, hay un ritual de purificación judío. Y Jesús dice, no, es que ya no necesitan bañarse de todo porque ustedes ya están limpios. Eso es parte del ritual. Antes de ir al templo, cada judío debía bañarse en la casa. Pero cuando iba a entrar al templo, ya habían llegado impuros por el camino, por pisar popollo, ¿qué les puedo decir? Entonces ellos debían purificarse en unos baños rituales que había antes de subir las escaleras del templo. ¿Ven? Entonces eso nos ayuda a entender por qué Jesús bañó el pie de sus discípulos, porque les faltaba ese poquito para hacer el ritual completo que era la Pascua. ¿Ven? Y la Pascua definitiva que es su resurrección, su muerte y resurrección. Entonces así podemos entender cómo una institución o una tradición ayuda a comprender el Evangelio también. Bien, bueno, y el Evangelio en sí mismo, Mateo sobre todo, hay otro libro que les voy a recomendar porque es la comparación del judaísmo bíblico con el Evangelio de Mateo, se llama Un rabino habla con Jesús. Fue un libro muy anunciado, muy famoso en época del Papa Benedicto, él fue el que le hizo el prólogo al rabino Neusner, Joaquín Neusner, que fue muy cercano al cristianismo, catolicismo, y él por ese amor hizo un libro que se llama Un rabino habla con Jesús, y él dice por qué siendo judío no puedes seguir a Jesús, y le dice por qué tú cambiaste la Torá. Entonces se lo voy a enviar también, aunque ese es fácil de descargar en PDF. Bien, bueno, vean cuánta cosa va saliendo. Ya en época de Jesús vamos a tocar un temita que me gusta, me parece interesante, es el de la oración. ¿Cómo era? ¿Cómo se oraba? Claro, no podemos hacerlo acá todo, yo solo les voy a dar unos elementos de orientación que nos pueden servir. ¿Listos? Entonces, alguien que lea ese párrafo, por favor. ¿Quién lo lee? Yo. La oración en el tiempo de Jesús. La oración para los judíos contemporáneos de Jesús está en el corazón de la vida del pueblo. Esta oración se centra en el templo de Jerusalén y se refiere a él. Por la mañana y por la tarde se ofrece allí al Señor el sacrificio perpetuo. En relación explícita con este, abro comillas, servicio de Dios, cierro comillas. En el templo es como se desarrolló la oración comunitaria, instituida y obligatoria. Se la considera también como un, abro comillas, servicio. Esta institución se remonta a la época del Segundo Templo. La plegaria instituida tiene como característica la de ser una obra directa de todos. Es el pueblo mismo quien se siente sujeto y quien la practica. El judío piadoso, aunque esté solo, está obligado a rezar en esas mismas horas, con las mismas fórmulas y en el mismo estilo que la comunidad. Gracias, Juliet. Vean que aquí hay unos elementos que nos pueden conectar, por ejemplo, con la liturgia de las horas. Cuando una hermana o un sacerdote están, en cierto modo, obligados a hacer el oficio de la liturgia de las horas, se les dice, eso no lo hace usted para usted salvarse solamente, no, es una oración eclesial. Cuando tú oras la liturgia, te conectas con toda la iglesia.
¿Ven? Eso es muy bonito, ese sentido. Pero ya está aquí. Incluso los mismos salmos, la estructura de los salmos, por ejemplo, en Qumran encontraron una estructura diferente al orden de los 150 salmos, lo cual muestra una liturgia comunitaria como lo leemos acá. Es comunitaria, pero el sujeto, la persona es el que hace la oración. Por eso hay un tema que me gusta mucho resaltarlo y es lo que llamamos el sujeto colectivo. Sujeto colectivo, parece contradictorio, ¿no? La persona no está sola, es representada y recoge toda la comunidad. Por eso los salmos, aunque se llamen individuales, nunca son de uno solo. El que ora el salmo lo hace por la comunidad, por el pueblo de Israel. Nosotros también, cuando oramos los salmos, si hacemos laudes o en la Eucaristía, lo que sea, estamos orando con la comunidad, por la comunidad, así esté yo solo. ¿Ven? Ese valor es para resaltarlo. Segundo, podemos ver también acá que por ejemplo, en el Pentateuco nunca se dice, tú tendrás que ir y rezar los salmos de esta manera o hacer la oración. No. Dice, 3 veces al año irás a rendirle culto a Dios. Entonces, ¿cómo era la liturgia? Hay un testimonio de lo que llamamos la paracha, que es muy antigua desde Babilonia, cuando había sinagoga, ahí nace la sinagoga en Babilonia, de eso hablaremos en otra ocasión, la sinagoga. Entonces se articula la lectura de la Torá y con la Torá se hace la lectura de los profetas y de los salmos, de los escritos. Por ejemplo, en las fiestas de Pascua, de cosechas, de las tiendas, se rezan o se oran, se leen el Eclesiastés, Ruth, Esther, Lamentaciones y Cantar de los Cantares en esas fiestas importantes. ¿Ven? Entonces ahí encontramos conexiones de la escritura con la oración. Por eso la oración es, ante todo, escritura. No, es que yo me voy a poner a pensar a Dios acá. Dios, estoy pensando en ti. Perdónenme, esa no es nuestra oración. Mi oración es la palabra que me da testimonio, ¿sí? Me da testimonio. Me ayuda a comprender a Dios desde otras experiencias. Eso vale la pena que lo trabajemos más desde esta mirada de la analítica, no a la analítica, sino la anagógica, la narrativa, la experiencia. Bien, bueno, Jesús oró como judío, pero también Jesús oró como sintiéndose filial, es decir, hijo de Dios, filio, ¿sí? Y eso no como Dios. A veces nos cuesta separar un poco la humanidad de Jesús en su camino de su divinidad. No, es que Jesús desde que es pequeñito, eso él ya se sentía Dios y ya hacía pajaritos de barro y los soplaba y levantaba niños que se caían y morían. Jesús también tuvo un trayecto de niño, ¿sí? De joven y de hombre, de varón, y se fue configurando en su relación con Dios. No sé si ustedes han leído un libro que no es 100% exégesis, es más bien reflexión, el de Jesús de Nazaret de Larrañaga, creo. Él muestra, me gusta porque él se pone a pensar cómo sería Jesús orando a solas en el desierto, después de curar toda la tarde a un poconón de gente, comenzando con la suegra de Pedro, y que aún así, después de tanto cansancio, se fue a solas a orar con Dios, a hablar a Dios, a orar a Dios, bueno, a comunicarse con Dios. Y él muestra cómo él de pronto despelucado, así la barba desordenada, cansado. Es muy bonito eso, las expresiones. Pablo nos habla mucho de eso, de agacharnos, de levantarnos, y esa es la oración judía. Ustedes de pronto los ven en el muro de los lamentos haciendo así y dicen, y están enfermos. No, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿Ven? Eso es íntimo. O sea, yo apropio para mi vida la oración y la exteriorizo. A veces nos da pena, ¿cierto? Ay, ahora los padres, perdónenme, no les vayan a contar a los padres, les dicen a la gente, si quieren arrodillarse en este momento pueden hacerlo. ¿Cómo así que si quieren?
Ese es el momento de reverencia, la consagración. Podemos aplaudir, no todo el tiempo. Hay, ya algunos aplauden hasta el Señor ten piedad. No, ¿sí ven? Son los momentos y las expresiones que debemos hacer. Catequistas, enseñémosle a los niños esos. Hermanas, yo sé la experiencia. A veces, no, es que ya la elevación, ¿para qué nos arrodillamos y ya no estamos obligados a arrodillarnos? Oiga, ¿dónde está tu expresión de fe? ¿Cierto? Ahora no nos vamos fanáticos, tampoco que tengo que llevar el velo y arrodillarme cada vez que comulgue. Son expresiones, todo tiene un punto de partida y un punto de expresión, y no es para criticarnos, sino para vivir en comunidad. ¿Qué nos ayuda a ser comunidad? ¿Ven? Esto puede ser un poco autocuestionador, porque yo me cuestiono desde dentro. ¿Listos? Vamos a ver no cómo se oraba, sino qué nociones, qué fundamentos hay en la oración en época de Jesús y cómo posiblemente lo entendió Jesús. Por favor, pasamos. Listo, entonces comenzamos. Primer noción fundamental, la santificación del nombre. En el contexto bíblico, para el judaísmo, el nombre, Hashem, Shem, dicen ellos, es una perspectiva de experiencia de Dios. Miren que Dios se dio a conocer su nombre en el desierto. Y ese es el debate de que si se llama Yahvé, Jehová, Adonai, Elohim. No, el nombre de Dios es yo soy, yo camino con ustedes, yo estoy en búsqueda, yo voy por el desierto, yo los guío, a veces me alejo. Ese Dios es existencia, es experiencia, es caminar. Y el nombre de Dios se conoce así. Yo no puedo conocer a Dios acá sentado en un escritorio. No puedo conocer a Dios en un laboratorio. No, es en la vida. Y el nombre de Dios es esa expresión de la plenitud, de la cercanía, de la distancia, de la búsqueda de Dios que hacemos nosotros con Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica el nombre de Dios? Conocerlo, profundizar en la práctica de la ley, que es un testimonio de experiencia religiosa, acceder a la santidad como una experiencia espiritual. Miren esto para la Cuaresma, que se traduce en una praxis. Ayer decíamos ayuno, caridad y ¿qué era la otra? Oración. Todos los años leemos lo mismo. ¿Qué significa para mí este año ayuno, oración, caridad o limosna? ¿A qué me lleva? ¿Cómo lo interiorizo en mi vida y cómo lo aplico? ¿Será igual al año pasado? No, pues si es igual no sirve. Tiene que haber cambios y mejorías. Miren esa frase de un maestro mío. Cuando el israelita observa los mandamientos de Dios, se manifiesta la santidad de Dios a los ojos del mundo. Miren eso tan bonito. No es que yo me vuelvo santo para mí, sino que muestro la santidad de Dios al mundo. Irradio de amor, de fe. Entonces, el nombre de Dios o la santificación del nombre, ahí hay textos para que lo lean, se los dejo de tarea. Segundo, la famosa Chequiná. ¿Qué es la Chequiná? La presencia de Dios. ¿Sí? Solo que Chequiná, del verbo chacán o chaján, ¿cierto? Que significa presencia, estar ahí. Lo hemos vuelto de pronto un término mal interpretado, ¿cierto? Una tienda o algo así. No, Chequiná es el hecho de que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña. Y creo que eso en la experiencia de Jesús fue fundamental. Él estaba convencido de la presencia de Dios en su vida y en su pueblo y en todos los hombres, en toda la humanidad. ¿Ven? Eso es fundamental. No, Dios, tú no estás con Putin porque ese Putin sí es malo. Ahí estoy negando la presencia de Dios. Dios está con todos, hasta con un criminal, vean lo que les decía el ejemplo, o con la persona más santa, con un niño, con un abuelo, etc. Entonces, es la experiencia también de Dios en los padres. Abraham, Moisés, la tienda del encuentro, el templo que yo no le pongo templo acá, se le llama Bait Yahvé o Bait Adonai, casa de Dios. Ese es el término que usa el Antiguo Testamento para hablar del templo.
Nunca dice templo, dice casa de Dios. Solo en época posexílica macabea se habla del naos, que es el templo griego, y lo aplican en contraste con los helenistas de la época. ¿Ven? Eso es diferente. Tercer elemento, la intercesión. Uf, qué bonito eso. Yo creo que con la intercesión nos hacemos santos nosotros y vamos al cielo. Abraham intercede por el pueblo. Señor, de Sodoma y Gomorra, si hay 50 buenos, los perdono. Señor, perdón, si hay 10 buenos, ¿qué dijo Dios? Los perdono. No había ni uno. Solo se salvó Lot, su esposa y sus hijas, y la esposa miró para atrás. ¿Sí ven? Moisés es el hombre más sufrido de toda la humanidad. Intercedió por el pueblo todo el tiempo. Cada vez que el pueblo la embarraba, Moisés intercedía. Yo creo que esta mirada teológica y humana nos puede ayudar en este contexto en que estamos en esa encrucijada de si los presos, si los narcotraficantes, si las disidencias que han hecho tanto mal merecen otra oportunidad. Moisés y Abraham. Lo traigo acá para que lo reflexionemos. No lo vamos a solucionar, pero ahí hay unas soluciones interesantes. Aarón intercede por su pueblo, lo vemos en Sabiduría. ¿Ven? Entonces noten que la experiencia de intercesión es fantástica. Y yo de pronto no sé si la cultivan ustedes. Yo lo he visto en algunos casos cuando dicen, recibo oraciones por ustedes, por no sé qué. No es que yo sea el más orador de todos, no, sino que lo he escuchado en algunos, lo leo en Twitter. Gente que dice, si tienes una necesidad, yo soy el Padre tal, oro por ti. Bueno, es una virtud, es una posibilidad de unirnos todos. Bien, pasemos. Otra noción es el memorial. Hermana, pasemos la presentación. Ojo que este es muy bonito también, muy importante. Sahar, recordar. Nuestra fe se basa en la memoria. Nuestra fe se basa en el recuerdo, en la narración del pasado. Nuestra fe es historia. Y por eso no solo debemos irnos al Evangelio, también ir al Antiguo Testamento, porque allá hay memoria, sino también ir a nuestros abuelos, ir a nuestros líderes comunitarios, catequistas, ir a los padres de la iglesia, hacer memoria de ellos, ¿sí? Pero también va en relación con el culto, ¿sí ven? Porque el culto es memoria. Hay una respuesta para quien nos preguntaba hace un ratico, creo Clarita, no recuerdo. Es que el culto también es memoria actualizada. Entonces, qué bueno que yo sienta, hay un salmo que siempre recuerdo, no sé el número. Señor, tú los sostenías, tú los guiabas de la mano de Moisés y Aarón cuando iban por el desierto. Si yo vivo eso, digo, esa memoria es viva. Allá está mi pueblo y yo estoy acá recordándolos. ¿Sí ven? Yo no estoy preguntándome si eso sucedió o no sucedió, sino estoy viviendo una memoria colectiva. La memoria de la pasión, la memoria de los relatos de milagro, la memoria de la mujer hemorroísa, la memoria de los niños que abrazaba o bendecía a Jesús. Eso es vivo, eso lo sentimos. Yo no sé si ustedes lo sienten. Eso emociona. A Pablo cuando dice, a mí me ha tocado sufrir de todo, tribulaciones, incendios, picada de culebra, mordida de culebra, hambre, pestes, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es memoria, pero también actualicémosla, porque se hace solidaridad, se hace encuentro, se hace celebración. ¿Ven? Jesús vivió eso. Esto es para que lo pasen al Evangelio, estos conceptos que son vividos en esa época también. Siguiente, el mérito de los padres. Ojo, los padres son fundamentales en el judaísmo. Hacer memoria de Abraham, Isaac, Jacob. Pero ojo, también de las mamás. ¿Quiénes son? Sara, Rebeca, Raquel, Lía. ¿Cómo no vamos a hacer memoria de nuestras madres, de nuestras religiosas, de nuestras santas? ¿Ven? Los hombres, patriarcalismo, varones. No, la iglesia es de santos y santas, de madres y padres. Ese es el mérito que nos enseña hoy el judaísmo. Y el último de acá, la bendición. La baraká o berajá, ¿cierto? Es como
puede ser fidelidad de Dios, puede ser elección, liberación y perdón también, que el pueblo se siente perdonado, eso es bendición. Las intervenciones de Dios en su pueblo por muchos siglos, ayudando a su pueblo. También hay plegaria de súplica en esa bendición. Entonces bendición no solo es decir, bendición a pa, ustedes los de Antioquia, bendición a pa, bendición a ma, Dios te bendiga, y así todo Dios te bendiga. No, es mucho más. Es también esa memoria y ese ritual, pero a la vez es sentir perdón, es interceder. ¿Ven? Bendición es mucho más grande. En el Yom Kippur se habla de una bendición principal, con unas partes. La petijá, que es la introducción con la cual se invita a bendecir. El contenido de la memoria, si ven que la bendición también tiene memoria, como el Génesis, los bendijo Dios. Tiene guf, que se llama los contenidos, y la conclusión, que se le llama hatimá, es decir, recuperemos los motivos de la bendición. ¿Sí ven? Yo creo que a la bendición la hemos vuelto muy trivial, y dice el periodista, que Dios nos bendiga, dice el futbolista, que Dios nos bendiga en el partido, ¿sí? Es más amplia también, es eso particular, pero también es más amplia. Bien, preguntas de estas conceptos, de estas nociones, o alguna inquietud que les haya surgido. Hablemos. ¿Qué opinan de esas? Porque esos son elementos que se pueden ver en el Evangelio. Cuando Jesús dice, yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pobres, a los ignorantes. Así te ha parecido bien. ¿Sí ven? Ahí hay bendición, pero con motivos. Sí, Blanca, la anamnesis, eso es fundamental, que nosotros hagamos anamnesis. El guf, sí. ¿Por qué hay que bendecir a Dios? ¿Por qué? No nos olvidemos de eso. ¿Bien? ¿Qué otro elemento? ¿Quién tiene algo más que decir? Juliet, adelante. Bueno, profesor, pues digamos que con lo que he venido escuchando, pues quisiera resaltar dos ideas que pues para mí son, todo es fundamental, pero me quedó sonando. Respecto a las corrientes, cuando su merced hablaba de sacerdocio y la parte sapiensal, entonces yo decía que en los dos, en el primero pues es un pacto que Dios le propone al pueblo. Sin embargo, en ese pacto se evidencia que debe haber igualdad y el elemento fundamental es de conservar la vida. Y en los sapiensales, también en la parte, digamos que también nos está o se está proponiendo a través de la teología, pero desde una experiencia de vida y también conservar la misma. Digamos que van en la misma línea. Y ahorita cuando, bueno, su merced seguía mencionando y me llama la atención en la parte de la oración en el tiempo de Jesús. Entonces yo pienso que la oración, cuando usted mencionaba que la oración está en el corazón de la vida del pueblo, cómo oramos hoy y cómo le invitamos, en el caso mío, soy educadora, cómo le invitamos a nuestros estudiantes a orar sin salirnos de lo que realmente es el sentido de la espiritualidad. Y como usted nos decía, ubicándonos en los nuevos patios de ellos, ubicándonos en la realidad, porque yo no le puedo exigir a mi estudiante o a mis niños que oren de la misma manera como se oraba antes, cuando ellos muchas veces no interpretan ni la misma palabra o no la interpreto yo. Entonces es llevarlos a una realidad y a una experiencia de vida. Nosotros trabajamos en la catequesis, en la educación religiosa escolar, el método de la experiencia, que usted lo mencionaba y en todo lo que está diciendo. Parto de mi realidad y mi realidad, la realidad de los estudiantes la confronto con la palabra de Dios. Y esa realidad con la palabra de Dios la llevo a una profundización que es lo que les decimos a nuestros estudiantes y a nuestros niños que es lo que deben guardar en el corazón. Entonces cuando ellos ya tienen eso van a la celebración. Y la celebración es ese ritual que hacen en donde ellos experimentan, por ejemplo, en el caso de nuestros colegios, ellos viven una celebración eucarística en donde ellos también tienen la oportunidad de expresar sus peticiones, lo que tienen en su corazón, sus acciones de gracias. Y pienso, pues, no sé si usted nos dirá si lo estamos haciendo bien o no.
Es un poco más fácil con los pequeños, de pronto con los jóvenes es un poco más difícil, porque ahorita nos toca pensar en las tendencias, en los influencers, pues todo lo que está ahorita en tendencia. Lo estamos trabajando, pero digamos que con estas ideas que usted nos da, pues nos lleva a eso precisamente, ¿no? A entender un poco más y a llevarlos a ellos a aterrizar, digamos a nosotros a aterrizar también y a llevarlos a que esta realidad de la oración y de todo lo que estamos aprendiendo, pues simplemente es una experiencia de vida y es cuidar y mantener la vida. Gracias. Bien, Juliet, has hecho un camino muy bonito y creo que eso, si ustedes lo vuelven modelo, experiencia para compartir, yo creo que pueden aportar mucho, ¿sí? Eso del tema vida, a mí me parece interesante, pues ahora estamos dando acá unos temas de espiritualidad y es ver cómo la vida se construye desde dentro, el Evangelio, acuérdense. Y es cómo podemos nosotros también ver que la espiritualidad es vida. La espiritualidad no es concentración, meditación, no es control. Eso del control, ay, estoy luchando por superar no sé qué vainas. Si tú luchas por eso no vas a hacer nada. Las adicciones, todo eso. ¿Ven? No es eso, no es control, es soltar, es liberar, es relacionar, es expresar, es vernos, es vivirnos, es sentirnos. Bien, bueno, entonces creo que ese camino. Ahora, no digamos que es difícil con los jóvenes. Yo tengo mis dos hijas de 12, una dice, pero es que ¿para qué la educación religiosa? ¿Eso para qué? Una niña de 12 años, que yo soy profesor de Biblia y trabajo en un programa de educación religiosa, es que ellos necesitan también tener las razones por ellos, no porque yo se las diga. Descubrir el valor, ¿ven? En su existencia, en su vida. Si no lo descubren, ahora, segundo, yo por más que intente darles la dosis o la medicina, no es igual, porque son ellos los que deben ayudarme a descubrir qué medicina se trata. Sí, el evangelio, la catequesis, la educación religiosa, pero ellos necesitan sus maneras de acercarse, ¿cierto? Pero ellos ya las tienen, ya las tienen. ¿Qué pasa? Es que a nosotros nos cuesta acercarnos. Aquí me están invitando a hacer una experiencia. Hermana, no hay problema si no podemos ver este tema porque yo lo tenía calculado si no alcanzábamos para no correr. No hay problema, nos están desafiando. Oiga, ¿cómo evangelizar con TikTok lanzando mensajes de 1 minuto y medio? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí viene una cosa que a mí me parece fundamental. El evangelio es una propuesta audaz en la época, ¿sí? Es una propuesta audaz. Quienes escribieron los evangelios no simplemente, no pensaron en hacer doctrinas, pensaron fue en compartir experiencias desafiantes. Acuérdense también lo de Pablo y el Areópago de Atenas. Ah, ustedes tienen un Dios desconocido. Yo les vengo a hablar de ese Dios. Él se metió allá en su cultura. Aunque no le creyeron, lo sacaron a piedra. No mentiras. Pero sí, es como nosotros, eso que tú dices de los patios, hay que hacerlo. Si el evangelio es tan audaz, ¿por qué hoy nosotros estamos cortos o nos sentimos cortos? Porque estamos pensando. ¿Tienen la asistencia para que la vayan llenando, por favor, de una vez? Entonces, no pensemos, vivamos, expresemos, recojamos la experiencia de tú qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. ¿Ven? Estos días leí algo de eso de la experiencia a veces. No, hubo una época en que todo era misas para niños, misa para jóvenes, misa para adultos. Y los jóvenes no podían ir a la de adultos porque qué aburrición. Y los niños no entendían. Y la música era diferente. Y quería yo escuchar, oiga, ¿por qué no es, si es comunidad, por qué la misa no es de la comunidad? Yo pienso desde mi formación como biblista. Yo alguna vez lo intenté y lo hice en Engativá, en la diócesis, hacer talleres de Biblia para todos, niños, adultos, jóvenes, religiosas, sacerdotes, todos juntos, porque la experiencia de la Biblia es comunitaria, no es por segmentos, no es por sectores. ¿Qué tiene un niño? Y ahí puede ser el momento. El niño, ¿qué tiene que decirle al papá? Y búsquense los catequistas, eso que se llama catequesis del camino, que es una experiencia belga, francesa, de Bélgica y Francia,
catequesis del camino. Todos catequizan, desde el encargado del cementerio, sepulturero, la señora que hace los arreglos florales, el campanero, la señora que trabaja en el ancianato, el anciano, todos son catequistas, pero no con la idea de que si no tiene el SPAC ahí no puede ser catequista, no, porque todos tenemos experiencia de fe que aportar. Y en educación religiosa es diálogo. ¿Cómo es la experiencia plural de otras personas? ¿Qué nos enseña el budismo, el judaísmo? Aunque acá no son tan reales, hay unas religiones que sí, budismo, judaísmo y el islam, alguito. Pero ¿por qué no escuchamos nuestras experiencias de Dios, nuestras propias prácticas? Y ahí podemos ayudarnos, sí, claro. Mira, lo tuyo va un poco en esta línea, de pronto hay que cuidar esto, pero si no nos escuchamos, ¿qué vamos a enseñar? ¿Ven? Bueno, hagamos otras dos intervenciones. Hermana Sor María, cuéntenos qué sigue. Bueno, ya son las 8:27, entonces vamos concluyendo y le pido el favor a todos que llenen la asistencia del día de hoy y como les dije al inicio, para los que de pronto no escucharon, nos encontraríamos la próxima semana con acompañamiento y seguimiento de nuestro tema del día de hoy. Ya sería para dentro de 8 días. Y ya dentro de 15 días nuevamente nos encontramos con el profesor. Bueno, entonces, profesor, creo que por hoy hemos... No fue más. Gracias, hermanas Sor María Socorro, hermanas, profesoras, profesores, catequistas. Espero que puedan construir muchas cosas. No, esto me enseñó el profesor, voy a hacer, no, ni siquiera hagan eso. Vean el Evangelio y vean la Biblia y ahí podemos encontrar mucha riqueza para seguirla profundizando. Y buen disfrute de los textos que voy a enviarles. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Bueno, noches. entonces, una buena noche para todos. Buenas noches. Y Buen muchísimas descanso. gracias Gracias. por la Muy participación. amable. Gracias. Muchas gracias.